Listo, esta clase, fíjense que va a ser muy simple, porque me voy a enfocar un poquito a entender lo que es las bases, ¿no? Del equipo muy, muy fácil, porque lo que les comentaba, cuando uno habla de la química instrumental, ¿no? Sobre todo el análisis instrumental, se requiere, es multidisciplinario, vamos, se requiere ingeniero, se requiere ingeniero eléctricos, electricista, mecánico, de mecatrónica también. Los físicos son muy importantes, ¿no? En esta parte para poder, este, ir armando, sobre todo ya ven que a veces se requiere en la espectroscopía, ¿no? Pues trabajar con los láseres, con la luz, que con la onda, etcétera, ¿sale? Y el químico, ¿no? También es importante, ¿sale? Entonces, meterme muy de lleno, así muy pesado, al equipo, no tiene caso, ¿sale? ¿Por qué? Porque si ya después yo trabajo en cierto lugar donde utilizan los equipos, los van a capacitar, ¿no? O si se dedican a vender, hay COFEBES que se dedican a vender equipos, pues les dan esas capacitaciones ya más pesadas, ¿no? En donde le dicen, a ver, vamos a desnudar el infrarrojo, estos son estos son los componentes principales, esta es la parte de computación, la parte de ingeniería, la parte eléctrica, electrónica, ¿sale? Entonces, lo más importante es que nosotros tenemos que entender la base del infrarrojo, el fundamento teórico y saber interpretar un espectro de infrarrojo. Eso es lo más importante para mí, personalmente, ¿sale? ¿Cómo funciona el equipo? Bueno, ya si nos dedicamos a, los digo, a ser más especializado, pues ya se meten un poquito ya de lleno cada quien, ¿no? Personalmente, pero esta clase no va a ser de eso, no va a ser meterme de lleno, ¿no? A desnudar el equipo del infrarrojo. Entonces, algo muy importante que no sé si les he comentado, si les pusiera, a ver, ¿cuál es el fundamento teórico de la espectroscopía de infrarrojo? El fundamento teórico es, se hace incidir radiación electromagnética en el rango del infrarrojo, la muestra absorbe esa radiación, ¿sale? Se excita y cuando regresa a su estado basal, emite energía en forma de calor y eso es lo que se detecta. Eso es una de lo que podemos decir del fundamento teórico, ¿no? ¿Sale? Pero obviamente cuando estamos hablando de excitación ya sabemos que son transiciones que vibracionales. Los enlaces químicos vibran, o sea, el infrarrojo actúa a nivel de enlaces. Y las transiciones que estamos viendo ya no son electrónicas, sino son vibracionales. ¿Sale? Entonces, algo muy importante que nos tiene que quedar claro, pues es eso, no sé si lo vi, las famosas regiones del espectro infrarrojo, por si se me fue en las clases pasadas, ¿no? Que es un poquito, tiene un rango más diferente. Generalmente trabajamos entre 400 a 600 números de onda, centímetros a la menos uno, pero hay otra, ¿no? La infrarrojo lejana que no tiene utilidad para un químico, ¿no? La media de 4000 a 200, 4000 a 12800 números de onda, la cercana, media y lejana, ¿no? Existe, o sea, mi punto es que no solamente es la que estamos trabajando cuando estuvimos viendo los espectros, ¿no? Que iban de 400 a 3000 a casi 4000, ¿no? Existen otras que son la cercana, media y lejana, pues la más utilizada es la de 2.5 a 15 micrómetros o la de 600 a 4000 centímetros a la menos uno, ¿no? O si no, la de 400 a 4000 centímetros a la menos uno. Ahí va. Si me puede, oiga, profe, pero ¿cuál pongo? Pon la de 600 a 4000. Profe, puse la de 400 a 4000. Pon la de 400 a 4000. Y si me voy en micrómetro, pues nos podemos quedar con la de 2.5 a 15 micrómetros, que es la más, de la más utilizada, es en donde se observan el rango de infrarrojo vibracional, ¿no? Entonces, existen dos tipos de espectrómetro, se le llama espectrómetro, espectrofotómetro de infrarrojo. Hay uno que ya no se utiliza, que antes se le llamaba el instrumento dispersivo. Ujú. Tenemos la fuente de luz, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son las fuentes de luz más comunes. Y, y emite, ¿no? Aquí hay unos espejos en donde emite la radiación, ahí va la luz, pum, pum. Y esta, por unos espejos, entra a la celda de muestra, ¿no? Va para acá
ya la radiación transmitida, llega para acá, llega para acá. La de celda de referencia, porque es la de donde contiene el disolvente. Entonces aquí lo que se hace es eliminar la señal del disolvente. ¿Sale? Después pasa por un monocromador. Acuérdense, ya sabemos que es el monocromador. Separa a todas las longitudes de onda. Y entonces lo que hace es un barrido de todas las longitudes de onda. ¿Sale? De 400 a 4000. Y lo que hace el monocromador te dice, ahí te va las de 400, 401, 402, 1000, 1001, 1002, hasta llegar a 4000. Y cada vez que se vea señales, ¿no? Pues se va registrando cada señal, ¿no? Esto es lo que se usaba mucho el dispersivo, el instrumento dispersivo. Pero pues toma mucho tiempo, ¿no? Y es un relajo, ¿no? Sobre todo estos prismas que están en el monocromador. Pues hay que alinearse, calibrarse, ¿no? Sobre los espejos. Es un reverendo relajo. O sea, sí es muy preciso y todo, pero te tarda mucho tiempo, ¿no? Y sí cuesta más, ¿no? Y ese ya no se utiliza. El otro es en donde se utiliza el famoso FT. Muchos han visto que unas presentaciones anteriores hablo de FT y R. ¿Qué es esto de FT? Es la transformada de Fourier. Ahorita les voy a decir en qué es eso de la transformada de Fourier, ¿no? Se utiliza dentro del espectrómetro de infrarrojo, se utiliza un equipo, una parte muy importante de todo el equipo, ¿no? Obviamente aquí entre paréntesis regresando, pues está el detector, ya llega la computadora y pues la computadora eh, cambia el dominio frecuencia, ¿no? Hacia el dominio de frecuencia, al dominio de digital binario para ir registrando todas las señales y irnos dando un espectro, ¿no? Pero bueno, regresando a la otra. Entonces, el otro equipo de espectrómetro infrarrojo es el de transformada de Fourier, porque utiliza el corazón de ese espectrómetro o espectrofotómetro es el interferómetro de Michelson, es el más utilizado. ¿En qué consiste el interferómetro de Michelson, no? Que muchos, en general, el interferómetro de Michelson, ¿sale? Es el corazón del espectrómetro de transformada de Fourier, del espectrómetro de infrarrojo, espectrofotómetro de infrarrojo, de lo que es la transformada de Fourier. Entonces, el interferómetro de Michelson es prácticamente esta parte que estoy viendo aquí, que consiste en la fuente de luz y de unos espejos que se van moviendo. Y fuera de ahí lo que es el interferómetro de Michelson, pues tenemos la computadora, tenemos ya obviamente la pantalla, etcétera y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está un poquito, aquí se requiere saber física de ondas, pero eso ya más al fondo, pues eso lo explica un físico, ¿no? Lo que hace es que es muy sencillo, vamos a verlo. Número 1, vamos a borrar todo. La fuente de radiación, la fuente de hierro emite de radiación. Aquí hay un divisor de haz, es un divisor de haz, ¿sale? Que reparte la radiación hacia un espejo fijo y a un espejo que se está moviendo. Este espejo es el que se está moviendo arriba abajo. ¿Sale? Después, cuando llega la radiación al espejo, rebota y después llega a la muestra, pero a su vez también, mediante el espejo que se está moviendo, también genera otra onda. ¿Sale? Acuérdense que la radiación viaja como onda. Llega una onda por acá, otra onda por acá. Y aquí puedo tener dos. ¿Sale? Vamos a tener señales combinadas. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo se los puedo decir? Es como si actuara como un semáforo de luz infrarroja. Va dividiendo las que va generando acá. Y entonces las ondas se pueden hay interferencias de ondas constructivas y destructivas. ¿Qué es eso? Nada más a ver, creo que la tengo más adelante. ¿Qué es eso de las ondas destructivas, no? Es esto. Si una onda, por ejemplo, de la muestra y la onda del espejo fijo se suman, o sea, ¿qué quiere decir? Que las fases
están en suma, pues se genera una nueva onda resultante, ¿no? Y si no están en fases, se destruye la onda. Acuérdense cuando estuvieron viendo la... Por, cuando el electrón, ¿no? Que funciona como onda, ¿no? Que cómo que se funciona, cómo se genera el enlace, ¿no? Que si las ondas se traslapan, genera una onda constructiva, ¿no? Y cuando no se traslapan, ¿no? Genera cuando no están en fase, ¿no? Acuérdense, el enlace pi, tenemos un P, un orbital P, con un orbital más P. Pues para que se sumen, acuérdense que los orbitales, ¿no? Es la función, ¿no? Es la gráfica de la función de onda y ya nos da este gráfico. Pues la fase positiva de una onda se suma con la fase positiva y ya tengo un enlace pi. Y la fase negativa con la fase negativa es lo mismo. ¿Sale? Simplemente suma o resta de ondas. Cuando están en fase, positivo con positivo, positivo más positivo, 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 se suman y es una interferencia constructiva. Y cuando no, cuando es positivo y acá negativo, no son cargas, son fases, pues se destruye y genera otra onda resultante, ¿sale? Destructiva, ¿sale? Entonces, de eso trata. Entonces, lo que vemos en el espectro de infrarrojo, ahorita lo voy a ver, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte en qué consistía. Entonces, este espejo que se está moviendo, ¿no? Entonces, el divisor de haz manda la radiación a dos caminos. Uno rebota en el espejo fijo y otro en el espejo móvil. Cuando se recombina la diferencia de distancia recorrida, hace que las ondas de luz infrarroja se junten en fase constructiva o fuera de fase que se cancelan parcialmente destructiva. Y eso es la interferencia. La suma de ondas va a depender o sea, lo que llega aquí, ya entra las interferencias a la muestra. ¿Sale? Entonces, acuérdense, el espejo móvil se desplaza hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Al moverse cambia la longitud del camino óptico, va a cambiar un poco el tiempo. Ese cambio modifica si las ondas vuelven alineadas, constructivas o destructivas. Y el resultado, lo que va a estar detectando el detector, recibe señales que oscilan en intensidad. O sea, dependiendo de cómo se mueve el espejo, el detector recibe una señal que oscila en intensidad según la posición del espejo. Y esa oscilación registrada se llama interferograma. ¿Sale? Entonces la muestra absorbe ciertas frecuencias del IR. Ajá, y esas absorciones aparecen codificadas en un interferograma. Entonces lo que estoy detectando antes en el equipo es este interferograma, ¿sale? Que es la señal, veo una señal de dominio tiempo. Aplico una transformada de Fourier y convierto la señal, transformo la señal dominio tiempo a dominio frecuencia, ¿sale? Por eso se llama transformada de Fourier, porque lo que me está dando lo que me envía el interferómetro de Michelson, cuando llegan las ondas, se me fue el nombre, las ondas ya constructivas o destructivas aquí, a la muestra, transmite, llega al detector, el detector detecta como interferogramas, dominio tiempo, se mete a la computadora, se hace una matemática que es transformada de Fourier y convierte dominio frecuencia. ¿Sale? Y por eso, justamente por esa transformada de Fourier, por eso se le llaman los espectrómetros de transformada de Fourier. Es un poquito muy complejo esto de las ondas, pero espero que les haya quedado más o menos, ¿no? Acuérdense, el interferómetro de Michelson tiene un divisor de haz, un espejo fijo, un espejo móvil, ¿sale? Y va recombinando la luz creando patrones de interferencia. Aquí lo que estoy llegando, aquí, son estos patrones de interferencia. Ajá. Y el detector detecta ya lo que se llama interferograma. Hace la transformada de Fourier. El interferograma es una señal dominio-tiempo y lo convierte con transformada de Fourier a dominio-frecuencia. ¿Sale?
Entonces, primero, lo vuelvo a repetir. La fuente IR emite radiación. El divisor de haz reparte la luz hacia la mitad va hacia el espejo fijo y la otra al espejo móvil. La luz reflejada de ambos se combinan y según la posición del espejo móvil cambian esas interferencias. Y esas interferencias lo que llega a la muestra, llega al detector, porque acuérdense, la muestra transmite, no está absorbiendo. Lo que estamos viendo es la transmitancia. ¿Sale? La muestra obviamente absorbe, pero vamos a ver todo lo que transmite. Porque acuérdense que lo que yo al final de cuentas, cuando hago transformada de Fourier, yo estoy graficando porcentaje de transmitancia contra frecuencia. ¿Sale? Entonces la señal combinada llega a la muestra, luego al detector. ¿Y qué es lo que obtiene el detector? Un interferograma, que es la señal dominio-tiempo. Y la computadora aplica la transformada de Fourier y se convierte en un espectro de infrarrojo con las frecuencias características de la muestra. ¿Sale? Así de simple y así de sencillo. Entonces, ¿por qué cambian las interferencias? Justamente por eso, cuando se recombina la diferencia de distancia recorrida de las ondas en el rango del infrarrojo, hace que las ondas de luz se junten en fase o fuera de fase. Y eso es la interferencia. La suma de ondas dependen de si los picos o no coinciden. ¿Sale? Y acuérdense, ¿qué papel juega el espejo móvil? Ajá. Al moverse cambia la longitud del camino óptico que recorre la luz aquí. Y el resultado, pues el detector recibe una señal que oscila en intensidad según la posición del espejo. Y como relacionamos con la muestra, esa oscilación registrada se llama interferograma. ¿Sale? Entonces la muestra absorbe ciertas frecuencias del IR y esas absorciones aparecen codificadas en el interferograma. La computadora aplica la transformada de Fourier y lo convierte en un espectro donde se ven las bandas características de vibración moleculares. Convierto dominio-tiempo a dominio-frecuencia. ¿Sale? Entonces, entonces el espectro de infrarrojo, ¿qué? Es el patrón de interferencias. Para obtener un espectro de infrarrojo, el patrón de interferencia se registra en función del tiempo y se convierte en un espectro de infrarrojo. Pero con la transformada de Fourier, ese patrón de interferencias que se registra en función del tiempo se cambia a función de tiempo a frecuencia. ¿Sale? Y aquí está. En resumen, la transformada de Fourier se utiliza en la espectroscopía de infrarrojo para convertir el interferograma, una señal dominio del tiempo, en un espectro de infrarrojo a una representación, el dominio frecuencia. Y ya con esto ya reveló las características de absorción y emisión de la luz infrarroja por parte de las moléculas. ¿Sale? Entonces, así es lo que se ve. Así es como va llegando, ¿no? La señal, dominio tiempo. Y ya de ahí se convierte a dominio. En este caso ya sería transmitancia, el dominio por frecuencia. ¿Y la frecuencia se da en qué? En números de onda. Y ya. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de luz infrarroja? No se apuren, no me voy a meter no les voy a preguntar todo esto de... Explícame los espectros explícame todo esto del interferograma y no, o sea, es un poquito, es complicado. Aquí se requiere saber más saber un poquito más de ondas. Eso se lo dejamos a los físicos. Pero yo creo que ya les quedó claro un poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de la fuente de luz infrarroja, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Pues se utiliza una lámpara de filamento de tungsteno o una fuente láser de infrarrojo cercano, ¿sale? Y vamos a ver acá, por ejemplo, se utiliza mucho. Bueno, aquí se los dejo por si no sé si se los llegan a preguntar en un laboratorio o algo, no voy a leer todo esto, pero se utiliza, por ejemplo, la lámpara de filamento de tungsteno. Hay uno que se llama tungsteno halogenuro, ¿no? Aquí lean de qué consiste. Está la otra, por ejemplo, aquí está, esta es la lámpara de tungsteno, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿ok? Y aquí pues, lo que hace es se calienta el filamento, se excitan, hay una excitación de los electrones y cuando regresan a estado basal pues van emitiendo la luz en el rango del infrarrojo. El tungsteno tiene la capacidad de hacer eso. Está la otra, la lámpara de Nernst o la lámpara de Glücklicht, ¿sale? Aquí está, es la famosa lámpara de Nernst, se utiliza todavía en los espectrómetros de infrarrojo, ¿sale? Aquí, bueno, aquí les dejo un poquito de cuáles son sus características. La lámpara, pues se les llegan a preguntar en el laboratorio.
Bueno, aquí está la lámpara de NERS, ¿no? ¿En qué consiste? Tenemos la lámpara del filamento de nicromo. También aquí está la lámpara que se utiliza mucho, ¿no? O actualmente se utilizan mucho estos los láseres de diodos, que emiten radiación infrarroja coherente y monocromática, ¿sale? Pero este es más utilizado también para espectroscopía Raman, ¿no? Generalmente yo las que he visto que utilizan son la de lámpara de NERS, se usaban mucho, esa me tocó un día cambiarla. Y la lámpara de tungsteno, o sea, son diferentes. Aquí va dependiendo del equipo, de la marca y todo, ¿no? Pero a mí nomás era para que ustedes visualizáramos qué tipo de lámparas son, pues ahí están, ahí se las pongo, ¿no? O sea, no se rompan el cerebro o la cabeza, perdón, de tanto de entender esto no nos interesa, la neta no nos interesa. También los infrarrojos, digo, también requerimos la muestra. ¿En dónde demonios voy a meter la muestra? ¿Sale? ¿En qué muestra? ¿En qué portamuestra? Ah, pues puedo utilizar. Hay celdas, por ejemplo, de cloruro de sodio. Son dos celdas en donde se pone aquí una gota, se juntan y ya tenemos aquí en medio. Imagínense que están juntas, ya tengo la muestra y pues lo meto al infrarrojo y sale, ¿no? Puedo utilizar pastillas de bromuro de potasio, puedo utilizar fluoruro de bario, fluoruro de calcio, ¿no? Este es el rango en lo que absorben. Se utiliza mucho, les digo, yo he utilizado el cloruro de sodio cuando son muestras líquidas, o el bromuro de potasio lo he utilizado mucho, ¿no? Tengo en un mortero, aquí tengo mi mortero. Bueno, me quedó muy feo. Tengo mi mortero, le pongo bromuro de potasio, le pongo unos 2 miligramos, imagínense a nivel 2-3 miligramos de muestra, y con el mortero hago una mezcla homogénea, y después lo paso a una pastilla, a un equipo que hace pastillas, y ya, tengo una pastillita, lo meto en el equipo y ya se lee, ¿no? Pero ahorita hay otras que se llaman las de ATR, ¿no? Se le llama Attenuate Total Reflectancy, de reflectancia. Ese equipo se utiliza mucho y se utiliza una punta de diamante, ¿no? Para como portamuestra o de selenuros de zinc. ¿Sale? Ahí en el Instituto Químico Biológicas tenemos uno, a ver si vemos para que vayan a ver el espectrómetro de infrarrojo, ¿no? Y lo vayan viendo más o menos, ¿no? Y bueno, aquí es lo que se ve, por ejemplo, cómo se ven los infrarrojos, ¿no? Por ejemplo, del selenuro de zinc, también también a veces se utiliza aceite de nujol, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero se corren las muestras, ya el equipo ya conoce perfectamente todo el patrón de señales y el equipo te elimina ese patrón de señales y ya solamente pues, vemos las absorciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense del aceite de nujol, ¿no? Pues todo lo que absorbe. Entonces el equipo elimina todas estas señales y ya me quedo con las muestras, ¿no? Al fin de cuentas son portamuestras, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya con esto termino, ¿no? Ya con esto terminamos. Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta acerca de la espectroscopía de infrarrojo? A ver, ¿la espectroscopía de IR utiliza luz visible? No, carnal. Los espectros de IR no proporcionan información sobre la estructura de las moléculas, sí nos proporcionan. La espectroscopía de IR es solo útil para identificar elementos químicos. No, pues no. Eso no es cierto. ¿Vale? Es para ver moléculas. La transformada de Fourier se usa para convertir interferogramas en espectro de IR. Eso es correcto. Esa afirmación es correcta. Otra pregunta. Le digo, ya acabamos, ¿eh? ¿Qué tipo de información proporciona un espectro de infrarrojo? ¿Concentración de los electrones? Y van a ver que va a haber alguien que va a poner esto. Pues no. ¿Concentración de protones? Pues no manches. La velocidad de la luz. Así, estoy agarrando de unos del examen pasado, del semestre pasado. Y unos sí me pusieron la velocidad de la luz, créanme. Pues obviamente, ¿qué es? Pues la composición química y estructura de las moléculas. ¿Qué es lo que ve el infrarrojo? Acuérdense. ¿Qué vemos el infrarrojo sobre toda esa estructura? Prácticamente lo que vemos son grupos funcionales. Lo que estamos viendo en el infrarrojo son grupos funcionales. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en un interferómetro utilizado en el IR, ¿cuál de los dos haces de luz viaja a una distancia ligeramente? Eso siempre se me olvidó comentarles. Siempre el haz de muestra va a viajar a una distancia ligeramente mayor que la de referencia. ¿Sale? Eso siempre de ley, ¿no? En algunos casos.
que se obtiene directamente del interferograma en la espectroscopía del IR antes de aplicar la transformada de Fourier, pues un patrón de interferencia. La composición química, no manches, ¿no? Espectro de infrarrojo, no, el espectro es cuando ya le meto la transformada de Fourier y ya en la computadora me da porcentaje de transmitancia con frecuencia. La intensidad de luz, no, yo no estoy viendo intensidades, entonces es el patrón de interferencia. ¿Va? ¿Qué más tenemos por aquí? Y ya. Ah, mira, ya acabamos. Entonces, le digo que era una clase muy corta, ¿no? Nada más era para ver. En el examen podría preguntarles, a ver, un poquito de cuál es la región más utilizada del espectro infrarrojo, ¿no? Cuántos equipos hay, existe pero el instrumento dispersivo, ¿no? Y el instrumento de transformada de Fourier, ¿por qué se llama transformada de Fourier? Porque el detector, lo que va detectando son interferogramas, se aplica, que es el interferograma, es un dominio tiempo, y la transformada de Fourier me lo convierte a dominio frecuencia, y ya no nos perdamos ni rompamos la cabeza, ¿no? Entonces, con eso terminamos. Con esto doy por terminado el tercer parcial. Ya si estas clases se suben a otras redes sociales, bueno, pues para mí mi tercer parcial es espectroscopía de infrarrojo. ¿Sale? Ya si ustedes quieren meterse un poquito más de lleno, pues vean un poquito del Pavia, lean el SCUG y ya van a verlo, ahí van a ver partes por partes y la importancia, ¿no? La parte electrónica, la parte física, etcétera, del equipo, ¿no? Pero nada, conmigo no. Con que aprendamos a poder interpretar un espectro de infrarrojo, soy feliz. Con eso soy feliz. ¿Sale, chicos? Bueno, con esto terminamos prácticamente el tercer parcial. Y yo creo que voy a hacer otra clase de más ejercicios, ¿sale? Díganme si quieren más ejercicios. Espero sus comentarios.